Crecí en una familia donde la medición siempre fue injusta. A mí, la hija mayor, se me exigía perfección absoluta e independencia desde los 18 años. A mi hermano menor, Julián, el eterno consentido, se le perdonaba todo. A sus 28 años jamás había mantenido un empleo por más de 3 meses, acumulaba deudas gigantescas que mis padres pagaban y se la pasaba culpando a la vida de sus propios fracasos. Mientras él fracasaba, yo me rompía la espalda trabajando 14 horas diarias en una firma de consultoría internacional. Escalé posiciones rápidamente hasta convertirme en la directora regional de finanzas. Con mi propio esfuerzo, sin pedirle un solo centavo a nadie, logré comprar un hermoso departamento en la zona más exclusiva de la ciudad. Era mi refugio y el símbolo de que mi cansancio había valido la pena. Mis padres jamás celebraron mis logros. Cuando compré el departamento, mi madre solo dijo que era demasiado grande para una mujer sola y que debería ser más generosa con Julián, quien vivía en el sótano familiar con su perezosa esposa. A pesar de los desplantes, quise mantener la paz y cometí el peor error de mi vida: le dejé un juego de llaves de repuesto a mi madre por si ocurría una emergencia médica con mi padre. Hace 2 semanas, mi empresa me envió a una cumbre financiera en Tokio. Serían 10 días de negociaciones intensas, cambios de horario brutales y un estrés corporativo masivo. Antes de abordar, le avisé a mi padre que estaría incomunicada. Durante todo el viaje mantuve mi teléfono personal apagado, enfocada al 100% en cerrar un contrato multimillonario. Logré el éxito y abordé el vuelo de regreso. Aterricé a las 6 de la tarde destrozada por el jet lag. Tomé un taxi ejecutivo directo a mi edificio residencial. Al llegar, saludé al guardia de la entrada, un hombre nuevo que apenas llevaba una semana en el turno de la tarde. Noté que me miró con una expresión extraña, entre nerviosa y apenada, pero estaba tan cansada que decidí ignorarlo por completo. Subí por el ascensor privado hasta mi piso arrastrando mi maleta. Al salir al pasillo y pararme frente a mi puerta de alta seguridad, saqué mis llaves electrónicas de la bolsa. Al introducirlas en la cerradura digital, el sistema emitió un pitido rojo de error. Lo intenté 3 veces más y nada. El código de acceso había sido cambiado por completo desde el interior de mi propiedad. Fruncí el ceño pensando en una falla técnica y toqué el timbre con firmeza esperando una respuesta. Escuché pasos pesados arrastrándose dentro, seguidos de las risas escandalosas de un programa de televisión que yo jamás veía. La puerta se abrió lentamente y mi corazón se detuvo. Quien me abrió fue mi cuñada, la esposa de Julián, vistiendo una de mis batas de seda más caras, con una mascarilla facial puesta y sosteniendo una taza de mi vajilla de porcelana importada. Me miró con una sonrisa cínica que me encendió las alarmas. ¿Qué haces aquí tan pronto?, me preguntó sin dejarme pasar. Empujé la puerta con el hombro, ignorando su presencia, y entré a mi propio departamento. Lo que vi a continuación hizo que la sangre se me subiera a la cabeza. Mi hermosa sala de estar, que siempre estaba impecable y decorada con un estilo minimalista y elegante, parecía una zona de guerra. El desprecio a mi espacio era evidente en cada rincón. Había cajas de pizza vacías sobre mi mesa de centro de mármol, ropa sucia tirada sobre mi sofá de diseñador y el olor a cigarrillo inundaba todo el aire. Pero lo peor estaba por venir. En la esquina del pasillo, apiladas como si fueran basura inservible, estaban todas mis pertenencias personales, mis libros de colección, mis portarretratos y mi ropa fina metida en enormes bolsas negras de plástico para la basura. Julián. Ven acá ahora mismo, grité con una voz que resonó por todas las paredes de concreto. Mi hermano salió de mi habitación principal vistiendo unos pantalones deportivos míos que claramente le quedaban chicos, rascándose la cabeza con una tranquilidad indignante. Detrás de él aparecieron mis padres, saliendo de la habitación de huéspedes como si fueran los legítimos dueños de toda la propiedad. Mi madre, al verme, no mostró ni un rastro de culpa. Al contrario, cruzó los brazos y adoptó esa postura autoritaria que siempre usaba cuando quería obligarme a ceder ante los caprichos de su hijo. ¿Qué gritos son esos, hija? No hay necesidad de armar un escándalo en la que ahora es la casa de tu hermano, soltó con una frialdad que me dejó helada. Yo no podía creer el nivel de descaro de mi propia familia. ¿Su casa? Este departamento es mío. Lo pagué yo con cada centavo de mi trabajo. ¿Qué hacen mis cosas en bolsas de basura?, exclamé conteniendo la rabia. Mi padre agachó la mirada, incapaz de sostenerme el rostro, pero mi madre dio un paso al frente para defender al parásito. Sé razonable, Mariana. Tu hermano y su esposa esperan un bebé y no pueden seguir en el sótano. Decidimos que ellos se quedarán aquí. Julián intervino con su habitual tono de víctima. Sí, hermana, no seas avara.
Tú puedes rentar un hotel de lujo por unos meses o comprarte otro departamento en cualquier momento. A ti el dinero te cae del cielo. En cambio, nosotros necesitamos estabilidad para formar nuestra familia. Además, tus muebles minimalistas no sirven para un bebé, así que mañana se llevarán ese sofá gris para poner la cuna en la sala. Mi cuñada se burló abiertamente mientras se recostaba en mi sillón. Además, tu ropa vieja nos estorbaba en el closet principal, así que la metí en esas bolsas. Pensábamos donarla a la caridad si no pasabas por ella el fin de semana. Miré a mi madre, esperando que pusiera un límite a semejante humillación, pero ella solo asintió demostrando que estaba totalmente de acuerdo con el robo de mi espacio. Tu hermana tiene razón, Mariana, añadió mi madre. Ya le dimos las llaves al conserje para que registre el auto de Julián en tu cajón de estacionamiento. No nos hagas pasar vergüenzas con los vecinos. Recoge tus bolsas de basura, toma un taxi y ve a un hotel. Mañana hablamos con más calma cuando se te pase el berrinche. La soberbia de esas personas era tan grande que creían que la sangre las hacía intocables. Observé las manchas de grasa en mi alfombra importada, las marcas de vasos mojados sobre la madera fina de mi comedor y la forma en que mi hermano me miraba con una sonrisa de victoria. Sabía que si me ponía a gritar o a llorar, solo les daría el papel de víctimas que tanto les gustaba. Aprendí en las finanzas que el enojo es una debilidad que el rival capitaliza. La fuerza radica en la ejecución fría. Está bien, dije con una voz tan suave y tranquila que mi hermano borró su sonrisa de inmediato. Tienen razón. Estoy muy cansada por el viaje de Tokio para ponerme a discutir esto hoy. Me llevaré solo mi maleta de viaje y una de las bolsas con mi ropa de trabajo. Nos vemos mañana. Mi madre suspiró aliviada, creyendo que su manipulación había funcionado. Tomé mis cosas y salí de mi propio hogar sin mirar atrás. Bajé por el ascensor con el corazón latiéndome a 1000 por hora, pero ya no era de tristeza, era de una furia calculadora. Al llegar a la recepción, el guardia se disculpó de inmediato. Señorita Mariana, lo siento. Su madre vino con un cerrajero y nos mostró las escrituras de la propiedad diciendo que usted le había cedido los derechos de administración por su viaje. Le sonreí para tranquilizarlo y planeé mi ataque. Subí a un taxi y fui a un hotel de 5 estrellas cerca de mi oficina corporativa. Durante el trayecto de 20 minutos, abrí mi computadora portátil en el asiento trasero y me conecté a la red interna de mi firma. Como directora de finanzas, tengo acceso directo al bufete de abogados más prestigioso del país. Marqué el número de emergencia del licenciado Sergio Méndez, conocido por su absoluta falta de piedad. Le expliqué la situación detalladamente, la invasión de mi departamento, el cambio de cerraduras, el destrozo de mis bienes y el abuso de confianza. El abogado escuchó en silencio y luego soltó una pequeña risa. Mariana, eso es legalmente un despojo de propiedad inmueble agravado por abuso de confianza. Al estar todo a tu nombre, esto no es un problema familiar, es un delito penal flagrante. Vamos a desalojarlos. Eso es exactamente lo que quiero, Sergio. No quiero pláticas, no quiero mediación y no quiero acuerdos de caballeros. Quiero a esas personas fuera de mi casa mañana mismo a primera hora, sentencié mientras el taxi se detenía frente al hotel. El licenciado Méndez me confirmó que prepararía la documentación de inmediato. Al haber una alteración de accesos, el juez civil otorgaría la orden de lanzamiento express. Colgué el teléfono sintiendo como la adrenalina reemplazaba por completo el cansancio de Tokio. Me registré en la suite presidencial utilizando mi tarjeta de gastos ejecutivos. Una vez en la habitación, abrí la bolsa de basura y saqué uno de mis trajes sastres de color negro, el cual colgué cuidadosamente para eliminar las arrugas. Pasé el resto de la noche revisando las pólizas de seguro de mi propiedad. Todo mi mobiliario, mis obras de arte y mis acabados de lujo estaban asegurados contra vandalismo y daños por terceros. Tomé capturas de pantalla de los mensajes burlones que mi cuñada y mi hermano me habían enviado meses atrás, donde se evidenciaba su envidia por mi propiedad. Estaba construyendo un expediente legal tan blindado que mi hermano no tendría forma alguna de escapar de la ruina financiera que se le venía. A las 7 de la mañana del viernes, me paré frente al espejo de la suite presidencial. Me puse mi traje sastre de color negro, me maquillé de forma impecable y me recogí el cabello en un chongo alto y severo. Parecía lista para una junta de accionistas de Wall Street, pero mi verdadera misión de ese día era ejecutar la lección más dolorosa y necesaria que mi familia recibiría en toda su vida por ambiciosos. Mi teléfono sonó puntual. Era el licenciado Sergio Méndez informándome que el juez de control civil ya había firmado la orden de desalojo inmediato con uso de la fuerza pública, debido al riesgo latente de destrucción del inmueble.
2 patrullas de la policía ministerial y un cerrajero forense contratado por el bufet ya me esperaban en la entrada de mi edificio residencial. El contraataque había comenzado. Subí al auto ejecutivo que el bufet de abogados había enviado para mí. Durante el trayecto de 10 minutos, no sentí ni un ápice de duda o remordimiento. Recordaba las bolsas de basura donde habían tirado mi ropa y el descaro de mi madre al decirme que me fuera a un hotel. Al llegar al edificio, vi los vehículos oficiales de la policía estacionados afuera. Los oficiales y el cerrajero me saludaron con respeto. El guardia de seguridad nos abrió la puerta del vestíbulo de inmediato. Su rostro reflejaba una mezcla de nerviosismo y asombro al ver el despliegue de la policía ministerial. «Suba primero, licenciada», me dijo el abogado Sergio Méndez, acomodándose los anteojos. «Nosotros iremos justo detrás de usted. Deje que el actuario judicial haga la notificación formal en cuanto abran la puerta». Asentí con la cabeza. Subimos por el ascensor privado directamente hasta el piso 12. El pasillo estaba en completo silencio, pero al acercarme a mi puerta, volví a escuchar el ruido del televisor a todo volumen. Respiré hondo y toqué el timbre 3 veces consecutivas con firmeza. Sabía que se llevarían la sorpresa de sus vidas y no estaba dispuesta a mostrar un solo rastro de debilidad ante sus rostros de soberbia. Escuché la voz de mi cuñada quejándose desde el interior por la interrupción. La puerta se abrió de golpe y ella apareció, todavía usando mi pijama fina y con una taza en la mano. Al verme, su expresión de fastidio cambió por completo a una de profunda confusión al notar a los hombres uniformados de la policía armada que estaban parados justo detrás de mí en el pasillo. Se quedó completamente muda. «¿Quién es, Sofía?», gritó la voz de mi madre desde la cocina. Al no recibir respuesta, caminó hacia la entrada y se quedó paralizada al ver la escena. El actuario judicial dio un paso al frente de inmediato, sacando una carpeta con sellos oficiales del tribunal. «Buenos días. Traigo una orden judicial de lanzamiento y desalojo inmediato por despojo e invasión ilegal de propiedad privada», pronunció con voz fuerte. Mi madre palideció por un segundo, pero rápidamente recuperó su tono arrogante y me señaló con el dedo índice, llena de rabia. «Mariana. ¿Qué clase de payasada es esta? ¿Cómo te atreves a traer a la policía a la casa de tu hermano? Eres una mala hija, una desalmada». Fernando, Julián, vengan rápido, comenzó a gritar de forma histérica hacia el interior del departamento para llamarlos a defenderse. Mi hermano Julián salió corriendo de la recámara principal en ropa interior, con los ojos abiertos de par en par por el pánico. Al ver las placas de la policía ministerial, dio un paso hacia atrás, intentando esconderse. El abogado Sergio intervino con una sonrisa fría. «Señor Julián, le sugiero que colabore. El despojo es un delito penal flagrante. Si no cooperan, los oficiales procederán al arresto inmediato». Mi padre apareció al final del pasillo, tomándose el pecho con debilidad y temblando visiblemente. «Mariana, por favor, no nos hagas esto ante los vecinos», balbuceó con una voz rota. Lo miré fijamente y le respondí sin alterar mi tono glacial. «Ustedes no pensaron en mi dignidad cuando cambiaron mi cerradura y tiraron mis pertenencias a las bolsas de basura. Hoy solo se cumple la ley de mi propiedad». Mi madre intentó empujar al actuario judicial para cerrar la puerta en nuestra cara, pero 2 oficiales de la policía ministerial detuvieron su brazo con firmeza. «Señora, si vuelve a tocar al personal del juzgado, será arrestada por desacato y resistencia a la autoridad», le advirtió el comandante a cargo del operativo. Clara soltó un grito de frustración y comenzó a llorar de pura rabia e impotencia. El actuario leyó los puntos resolutivos de la orden del juez. Se concede el uso de la fuerza pública y la ruptura de cerraduras si es necesario. Los ocupantes ilegales tienen exactamente 15 minutos para tomar sus identificaciones y objetos de valor personales y abandonar el inmueble por su propio pie. Julián comenzó a tartamudear, mirando a su esposa con un terror absoluto en el rostro. «No puedes echarnos. Mi esposa está embarazada», gritó mi hermano, buscando desesperadamente dar lástima como siempre lo hacía. El abogado Sergio sacó un documento de su portafolios. «Ese argumento no tiene validez legal en un caso de despojo flagrante, jovencito. Además, los ajustadores de la aseguradora ya vienen en camino para evaluar los daños materiales que le causaron al departamento de la licenciada». El cerrajero forense entró a la propiedad bajo la protección de los oficiales y comenzó a desmantelar la cerradura alterada para reinstalar el sistema digital de alta seguridad con mis códigos corporativos originales. Mi cuñada Sofía comenzó a insultarme a gritos, llamándome monstruo y egoísta, mientras se quitaba mi pijama de seda con brusquedad para ponerse su ropa sucia que estaba tirada por el suelo.
Mi madre se arrodilló en el suelo de la sala, llorando de forma dramática y tratando de agarrarme los pies para manipularme. Mariana, ten piedad de tu hermano. ¿A dónde van a ir con el bebé? Perdónanos, fuimos tontos, pero no nos dejes en la calle. Me retiré un paso hacia atrás para evitar que me tocara, mirándola con un absoluto desprecio analítico. Su actuación ya no tenía ningún poder sobre mí. Tuvieron 10 días para pensar en las consecuencias mientras yo estaba trabajando en Tokio, le respondí con una voz firme que resonó en toda la estancia. Decidieron ignorar mis advertencias y usurpar mi hogar porque pensaban que por ser familia yo me quedaría callada. El tiempo de las pláticas familiares se terminó en el momento exacto en que cambiaron mi cerradura digital. Salgan ya. El comandante de la policía miró su reloj y dio la señal a sus hombres. Se terminó el tiempo. Procedan con el desalojo. Los oficiales comenzaron a avanzar por las habitaciones, ordenándole a Julián y a Sofía que caminaran hacia la salida de inmediato. Mi hermano intentó jalonearse con un oficial, pero fue sometido al instante y esposado de las manos por violento. El pánico en su rostro era total. Mi cuñada soltó un alarido al ver a Julián sometido por la fuerza pública. Comenzó a meter sus cosméticos baratos en una mochila vieja a toda prisa. Mi hermano seguía gritando. Los vecinos del piso 12 ya se habían asomado al pasillo por el ruido, murmurando entre ellos e impactados por el enorme despliegue de la policía ministerial en el edificio. La humillación pública para mi familia era total. Mi madre se levantó del suelo con los ojos inyectados en sangre y me lanzó la peor de las maldiciones. Te vas a quedar sola en la vida, Mariana. El dinero no te va a comprar el amor de nadie. Eres un monstruo sin entrañas. Sonreí levemente mientras me cruzaba de brazos. Prefiero estar sola en mi departamento de lujo que mal acompañada por parásitos que destruyen mi patrimonio, le respondí con desprecio. Los oficiales escoltaron a mi padre y a mi madre hacia el ascensor. Mi padre caminaba con la cabeza baja, completamente avergonzado, ocultando su rostro con las manos para que los vecinos no lo reconocieran. Mi madre, en cambio, seguía gritando insultos que resonaban por todo el cubo del elevador. Eran la viva imagen de la soberbia derrotada por la fría realidad de la ley penal que tanto ignoraron. Julián fue bajado por las escaleras de servicio debido a su actitud violenta y resistencia al arresto. Detrás de él iba Sofía, cargando sus bolsas baratas y llorando de forma descontrolada. En menos de media hora, mi departamento había sido desalojado por completo de los invasores. La paz comenzó a regresar a las habitaciones vacías, aunque el desorden y la suciedad que dejaron todavía eran visibles. Me quedé en la sala de estar junto al abogado Sergio Méndez y los peritos de la aseguradora, quienes comenzaron a tomar fotografías detalladas de las manchas en la alfombra, los rayones en las paredes y los muebles dañados. Buen trabajo, Mariana, me dijo Sergio, entregándome las nuevas tarjetas de acceso digital. Tu hermano pasará el fin de semana en las celdas judiciales por resistencia. Los peritos de la aseguradora terminaron de registrar cada daño. Sergio me explicó que además del proceso penal por despojo, podíamos demandar a Julián por la vía civil para exigir la reparación del daño material. No dudé ni un segundo. Firmé la autorización para que el bufete iniciara el cobro inmediato de cada objeto destruido, incluyendo mi valiosa vajilla y la ropa de seda que Sofía arruinó. Contraté un servicio profesional de limpieza profunda y restauración. El olor a cigarrillo y la suciedad tardaron 3 días en desaparecer por completo. Al revisar las facturas de los daños, la cifra superaba los $12,000. Para una persona como mi hermano, que nunca había tenido un salario real, esa cantidad significaba una sentencia de ruina financiera absoluta por el resto de su vida. El sábado por la mañana, mi madre me llamó desde un número desconocido. Su tono autoritario había desaparecido, reemplazado por un llanto desesperado. Me suplicó que retirara los cargos contra Julián para que pudiera salir libre de las celdas judiciales. Mariana, tu hermano no va a aguantar ahí dentro. Ten piedad, va a tener un historial criminal y arruinará su futuro, decía llorando. Él arruinó su propio futuro cuando decidió invadir mi propiedad y tratarme como una extraña, le respondí con total frialdad. Mi madre volvió a enfurecerse y comenzó a gritarme que la sangre era sagrada y que Dios me castigaría por mi avaricia. Le recordé que la familia no tira las pertenencias de una hija a las bolsas de basura y le colgué el teléfono, bloqueando ese nuevo número al instante. Al ver que conmigo no podían, mi cuñada Sofía comenzó una campaña de difamación en redes sociales y con la familia extendida. Mis tíos y primos comenzaron a enviarme mensajes masivos por WhatsApp, llamándome egoísta y desalmada. Decían que tener dinero me había vuelto loca y que era mi obligación proveer un techo para mi hermano menor y su futuro hijo.
La audacia de la ignorancia me asombró. En lugar de engancharme en discusiones inútiles por mensaje, tomé capturas de pantalla de cada insulto y amenaza de mis familiares. Se las envié al licenciado Sergio Méndez por correo. El bufete de abogados redactó de inmediato cartas notariales de cese y desistimiento por difamación y acoso, dirigidas a cada uno de mis tíos. El tono corporativo del documento legal los dejó mudos. El pánico se apoderó de la familia extendida cuando recibieron las notificaciones oficiales que prometían demandas civiles millonarias si no borraban sus publicaciones. En menos de 2 horas, todos mis tíos me bloquearon y eliminaron cualquier rastro de difamación en las redes. Aprendieron de golpe que conmigo las opiniones familiares no tienen validez frente a las leyes reales. El lunes por la mañana llegó el día de la primera audiencia de Julián. Me puse mi mejor traje sastre ejecutivo, mis gafas de sol y caminé hacia los juzgados civiles acompañada por Sergio y su equipo de abogados penalistas. Sabía que mi presencia impecable contrastaría fuertemente con la miseria moral de mi hermano y no pensaba mostrar ni una pizca de compasión en la sala. Al entrar a la sala de audiencias, vi a Julián sentado en el banquillo. Se veía patético, despeinado, usando la misma ropa sucia y con un terror evidente en los ojos. En las bancas de atrás estaban mi madre y Sofía, quienes al verme entrar con mi equipo legal, comenzaron a murmurar insultos en voz baja mientras se limpiaban las lágrimas con pañuelos desechables. Las ignoré por completo. El juez revisó detalladamente las pruebas presentadas por nuestro bufet, los videos de las cámaras de seguridad del edificio, el reporte del cerrajero forense y el peritaje de la aseguradora. Los hechos eran contundentes e irrefutables. Julián había ingresado de forma ilegal alterando los accesos y destruyendo propiedad privada, aprovechando mi viaje de negocios a Japón. El abogado de oficio de mi hermano intentó argumentar que se trataba de una simple disputa familiar y que la situación económica de Julián era precaria. Sofía interrumpió a gritos al juez, diciendo que estaba embarazada y que necesitaban apoyo. El juez golpeó el mazo con fuerza y amenazó con expulsarla de la sala por desacato si no guardaba silencio inmediatamente. El orden reinó. El juez determinó que existían elementos suficientes para vincular a Julián a proceso por el delito de despojo agravado. Fijó una fianza extremadamente alta para que pudiera llevar el proceso en libertad, además de la orden obligatoria de pagar los $12,000 por los daños materiales causados al departamento en un plazo menor a 30 días. Julián casi se desmaya al escuchar la cifra. Como mi hermano no tenía ni un solo centavo en el banco y mis padres ya habían gastado sus ahorros pagando sus deudas pasadas, no pudieron cubrir el monto de la fianza esa tarde. Julián tuvo que ser trasladado de regreso al centro de detención judicial para esperar el juicio tras las rejas. La realidad de sus actos delictivos finalmente lo había alcanzado de frente. Al salir de la sala de audiencias, mi madre me acorraló en el pasillo principal del tribunal. Tenía el rostro desfigurado por el llanto y la rabia. Mariana, detén esto ya. Es tu propio hermano. ¿Por qué le tienes tanto odio? Nosotros te criamos para ser buena persona, me gritó frente a los secretarios del juzgado. Me detuve y la miré fijamente con mis ojos helados llenos de calma. Yo no lo odio, mamá. Simplemente estoy haciendo lo que tú nunca tuviste el coraje de hacer, enseñarle que las acciones tienen consecuencias reales, le respondí con una tranquilidad corporativa absoluta. Tú le enseñaste durante 25 años que podía robar y destruir sin pagar el precio. Yo hoy le estoy enseñando cómo funciona el mundo real. Deberías agradecérmelo. Mi padre intentó acercarse con timidez, con los ojos llorosos. Hija, yo siempre te quise, por favor ayúdanos, balbuceó. Lo miré con una profunda decepción y le recordé que él estuvo presente cuando metieron mis trajes de diseñador en bolsas de basura y no dijo nada por cobardía. El silencio también es una elección, papá. Y tú elegiste apoyar la injusticia en mi propia casa. Me di la vuelta y los dejé solos en el vestíbulo del tribunal, ignorando sus llamados desesperados. Le instruí al licenciado Sergio Méndez que procediera con el embargo formal de los pocos bienes de Julián si no liquidaba los daños en el plazo establecido por el juez. No iba a perdonar ni un solo centavo de la deuda, quería que cada daño fuera pagado legalmente por completo. Como primera medida legal para cubrir los honorarios de los abogados, solicitamos el embargo del auto viejo de Julián, el cual seguía estacionado ilegalmente en el cajón de mi departamento. Una grúa contratada por el juzgado se llevó el vehículo al corralón esa misma tarde en medio de las quejas inútiles de Sofía, quien vio cómo se quedaban sin su único medio de transporte. Sin departamento de lujo, sin auto y con Julián tras las rejas, mi cuñada Sofía no tuvo más opción que empacar sus pocas pertenencias baratas y mudarse de regreso a la pequeña y hacinada casa de sus propios padres en las afueras de la ciudad.
El sueño de vivir como millonarios a mi costa duró apenas una semana y terminó en la más absoluta miseria moral y económica para ella. Mi departamento quedó completamente restaurado por el equipo profesional de limpieza y la aseguradora tras unos días de trabajo intenso. Reinstalé los códigos de seguridad digital de alta prioridad y coloqué cámaras de vigilancia ocultas conectadas directamente a mi teléfono y a la central del edificio. Mi hogar volvió a ser ese refugio de paz minimalista y elegante que tanto amaba. El viernes por la noche, me senté en mi nuevo sofá de diseñador, sintiendo el silencio maravilloso de mi sala de estar. Me serví una copa de champaña y suspiré con un profundo alivio en el pecho. Por fin, después de años de soportar el favoritismo injusto de mis padres y las humillaciones sutiles de mi hermano, la balanza de la justicia se había equilibrado gracias a la ley. Entendí que las reglas de la negociación corporativa se aplican perfectamente a las dinámicas de las familias tóxicas. Nunca debes mostrar tus emociones, debes basar tus decisiones en los hechos contundentes y dejar que los contratos legales hablen por ti. La debilidad emocional solo invita a los parásitos a pisotear tu dignidad y destruir el patrimonio que construiste con tu sudor. Pasaron algunas semanas y los rumores familiares llegaron a mí a través de viejos conocidos. Me enteré de que mi madre tuvo que vender sus pocas joyas de oro auténtico y pedir préstamos abusivos para poder pagar la fianza reducida de Julián y sacarlo de la prisión preventiva. Ahora toda la familia está sumida en una deuda masiva de la que tardarán décadas en salir por orgullosos. Julián salió de la cárcel preventiva demacrado y con un historial criminal que le cerraría las puertas en cualquier empleo formal. Sofía lo recibió con reproches porque ahora tenían que vivir en un cuarto pequeño y húmedo, rodeados de deudas. Mis padres, por su parte, se quedaron sin un solo peso de sus ahorros de jubilación por intentar salvarlo del desastre legal que provocó por ambicioso. El bufete de abogados del licenciado Sergio Méndez no detuvo el proceso civil. Al no pagar los $12,000 por los daños materiales en el tiempo establecido, el juez ordenó el embargo de los saldos de las cuentas bancarias de mi hermano. Como estaban en ceros, los abogados extendieron la ejecución legal hacia los bienes de mis padres, quienes habían firmado como avales en sus deudas pasadas. Una tarde me enteré por un mensaje de mi padre que les habían embargado los pocos electrodomésticos de valor y la televisión de la sala de su vieja casa para abonar a la deuda de Julián. Me dolió verlo sufrir así por culpa de su favoritismo ciego, pero recordé que ellos mismos sembraron esa tormenta cuando decidieron meter mis cosas en bolsas de basura para dárselas a su consentido. Mi excuñada Sofía, al ver que la realidad no se parecía en nada a sus fantasías de vivir gratis en mi departamento de lujo, decidió abandonar a Julián. Empacó sus maletas por segunda vez y se regresó con sus padres de forma definitiva, interponiendo una demanda por pensión alimenticia contra mi hermano. Julián se quedó completamente solo, endeudado y destruido psicológicamente. A veces me cruzo con familiares lejanos en eventos corporativos y bajan la mirada de inmediato. Saben perfectamente que no dudaré en usar todo el poder legal y financiero de mi bufete de abogados contra cualquiera que intente difamarme o invadir mi espacio. Me gané el respeto de la peor manera, pero en este mundo corporativo entendí que es mejor ser temida y respetada que ser pisoteada. El proceso legal civil finalmente terminó con una sentencia definitiva a mi favor. Julián fue condenado a realizar trabajos comunitarios durante 2 años debido a su historial de violencia y resistencia a la autoridad el día del desalojo. Ahora pasa sus mañanas barriendo las calles de la ciudad y recogiendo basura, usando un chaleco naranja brillante ante la burla de los conocidos. El karma es sumamente poético y preciso con sus castigos. El hermano flojo que se creía con derecho a quedarse con mi departamento de diseñador sin trabajar un solo día, ahora limpia el pavimento de la ciudad bajo el sol del mediodía por orden de un juez civil. Su soberbia de niño prodigio familiar se desintegró por completo entre las bolsas de basura reales que hoy debe recoger. Mi madre intentó buscarme una última vez en las oficinas corporativas de mi firma financiera. Llegó vestida con ropa vieja y gastada, llorando en la recepción del piso 20, pidiéndole a las secretarias que le permitieran hablar con la directora regional. El personal de seguridad privada la escoltó amablemente hacia la salida del edificio sin dejarla pasar del vestíbulo. Recibí el reporte del jefe de seguridad en mi correo corporativo institucional. Observé la fotografía de mi madre siendo escoltada hacia la calle a través de las cámaras de vigilancia. No sentí alegría ni triunfo, solo una inmensa tranquilidad mental. La woman que un día me exigió irme a un hotel para no arruinar la felicidad de su hijo consentido, ahora mendigaba una audiencia conmigo. Cambié permanentemente todas mis cuentas bancarias personales, revoqué cualquier poder notarial antiguo y bloqueé los correos electrónicos de toda la familia extendida. Me aseguré de que ningún parásito emocional tuviera una sola ventana de acceso a mi vida privada o a mi patrimonio financiero. La oveja negra de la familia finalmente se había blindado por completo de los traidores.
Hoy disfruto de mi vida y mis éxitos profesionales con una paz que no tiene precio en este mundo. Sigo escalando posiciones en la firma de consultoría internacional y mis análisis financieros son respetados en toda la región. Mi departamento minimalista del piso 12 sigue siendo mi templo de tranquilidad, donde los errores del pasado no vuelven a entrar jamás por ninguna circunstancia. Mucha gente en las redes sociales me juzga cuando cuento mi historia de forma anónima en los foros de Internet. Dicen que debí tener compasión de mis padres ancianos y que la familia es sagrada por encima de los bienes materiales. Esas personas hablan desde la ignorancia de no haber vivido nunca con padres narcisistas que destruyen la dignidad de una hija por alimentar el ego ajeno. El perdón es un lujo que solo se le otorga a quienes muestran un arrepentimiento genuino y reparan el daño causado de forma honesta. Mi familia nunca se arrepintió de invadir mi hogar, solo se lamentaron cuando la policía ministerial llegó con la orden de desalojo expresa a sacarlos a la banqueta. Su llanto no era por culpa, era por verse totalmente derrotados ante la ley civil. Aprendí a valorar cada centavo de mi salario y cada hora de mi cansancio corporativo. Nadie tiene derecho a arrebatarte lo que construiste con tu propio esfuerzo, sin importar cuántos lazos de sangre reclamen en tu contra. La verdadera familia es aquella que celebra tus éxitos, respeta tus límites y te apoya de forma incondicional en los momentos de tormenta real de la vida. Mis padres hoy sobreviven con la miserable pensión mínima de mi padre, pagando los intereses de los préstamos abusivos que tomaron para sacar a Julián de las celdas judiciales. Julián sigue viviendo en el pequeño sótano de la casa familiar, sin dinero, sin auto, divorciado y con un futuro laboral completamente destruido por sus propios antecedentes criminales vigentes. A veces miro las bolsas negras de basura donde tiraron mis trajes de diseñador y sonrío con orgullo. Ese momento de humillación extrema fue el combustible necesario para desatar la estrategia legal más brillante y letal de mi vida profesional. La directora regional de finanzas no se dejó vencer por el drama familiar, ejecutó las cláusulas de rescisión definitivas. Si estás pasando por una situación similar con familiares tóxicos o parásitos que abusan de tu confianza material, te dejo un consejo de oro: no grites, no llores y nunca te rebajes a su nivel de insultos inútiles. Guarda silencio, recopila cada prueba contundente, contrata a los mejores abogados penalistas de tu ciudad y deja que la ley civil haga el trabajo sucio por ti. La frialdad analítica siempre vence a la manipulación emocional en cualquier tablero de juego. Los contratos firmados, las escrituras en regla y los estados de cuenta bancarios blindados tienen mucha más fuerza legal que los gritos hipócritas sobre los lazos de sangre sagrados. Asegúrate de proteger tu patrimonio y tus límites personales con la misma ferocidad con la que trabajas. Hoy me sirvo otra copa de vino tinto mientras observo las luces de la ciudad desde el gran ventanal de mi sala de estar del piso 12. Mis muebles de diseñador están impecables, mi alfombra persa está limpia y la paz de mi hogar es absoluta. El karma no es una fuerza mística que cae del cielo, a veces, el karma es simplemente un buen bufet de abogados ejecutando una orden civil. Julián terminará sus trabajos comunitarios pronto, pero sus deudas con el bufet de abogados y con mi aseguradora corporativa lo seguirán persiguiendo legalmente por el resto de sus días en la tierra. Cada peso que intente ingresar a una cuenta bancaria legítima será embargado de forma automática para cubrir los $12,000 de la sentencia final definitiva del juez civil. Mis padres entendieron muy tarde que al proteger la mediocridad y la delincuencia de su hijo dorado, terminaron destruyendo los cimientos de su propia vejez y perdiendo el amor de la única hija que siempre los apoyó en silencio. El favoritismo ciego es una inversión de altísimo riesgo que siempre termina en la quiebra absoluta del núcleo familiar por soberbios. La historia de mi departamento invadido terminó con una victoria legal contundente y con la oveja negra demostrando quién sabe contar el dinero de verdad en el mundo de los negocios corporativos de alto nivel. A todos los miembros de Foro Nocturno que escuchan esto desde sus camas, les deseo una noche llena de paz mental, dignidad blindada y un descanso libre de parásitos. Buenas noches.